¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos. Comenzamos Agenda Económica 8:02, edición de día jueves. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora en esta jornada, día jueves 15 de junio. Vamos de inmediato a revisar los titulares para la edición de hoy. Vamos a contarles, entre otras cosas, del encuentro que sostuvo ayer el presidente Gabriel Boric junto a la presidenta de la Comisión Europea. Ahí la vemos en pantalla, Ursula von der Leyen, a quien muchos definen como la mujer más poderosa del mundo. Este encuentro que se desarrolló ayer en el Palacio de la Moneda era bien relevante, habían muchos temas sobre la mesa y dos en particular que interesaban a ambas partes, por cierto. El desarrollo del hidrógeno verde, este nuevo combustible clave, dicen muchos, de la transición energética, y también el desarrollo de inversión en torno al litio, un asunto que para la Unión Europea aparece como crítico, dado ese proceso precisamente de transición. Sobre esto hubo anuncios bien relevantes. Vamos a estar contándoles qué planteó cada uno de los actores protagonistas de la jornada de ayer en la sede de gobierno. También vamos a hablar de otro tema en este contexto y tiene que ver con los aumentos en las solicitudes de quiebra en nuestro país en un periodo particularmente difícil para la economía chilena, donde la actividad económica ha ido bajando y donde la inflación sigue siendo un dolor de cabeza. En ese contexto, las quiebras en mayo en particular subieron en un 34% respecto a las del mismo mes, mayo pero del año 2022, lo que da cuenta de lo difícil que está siendo este periodo para muchas compañías que sencillamente no han logrado el ajuste necesario para enfrentar un periodo de desaceleración. De todas maneras, en lo que va del año, en todo 2023, la cifra ha aumentado solo un 2% respecto al año anterior. Ya veremos en detalle esos números. También les vamos a contar sobre los resultados de la encuesta de operadores financieros que publica el Banco Central y que recoge la temperatura del mercado respecto a lo que viene para la economía nacional. Y hay un dato en particular que ratifica lo que ya se había planteado previamente por parte de distintos actores, que en julio podría venir el primer recorte de tasa de parte del Banco Central en un escenario en el que sucesivamente ha llevado los tipos de interés a niveles altos, históricamente altos, 11,25%, lo que está la tasa por estos días. Los detalles los vamos a revisar también en minutos. Y por último, revisamos también noticias internacionales, claro, porque ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió poner una pausa en el ciclo de alza de tasas que había iniciado también, al igual que el Banco Central chileno, para frenar la escalada de precios. Los buenos datos en materia inflacionaria, como el que conocimos esta semana, por ejemplo, le permitieron a la Reserva Federal un pequeño respiro en este aumento de tasas, lo que ha sido celebrado también por el mercado, que esperaba precisamente esta señal de parte de la entidad encabezada por Jerome Powell. Vamos a ver qué fue lo que planteó la Reserva Federal en instantes. Bien, y nos vamos a revisar los datos del día a esta hora para ver qué es lo que ha ocurrido en el mercado a nivel internacional, pero también con algunos datos importantes acá en Chile. Así comenzaron las transacciones en Europa, por ejemplo, con caída fuerte, 0,7% en el Eurostoxx, Londres subiendo pero poco, más bien en plano el indicador de Londres. Por otra parte, el Nikkei cayó, pero marginalmente, 0,05%. El Hang Seng en otro ámbito subió 2,17% en la sesión del día de hoy, que ya ha concluido. Con algunos datos también relevantes respecto a lo que ocurrió acá en Chile también, donde el IPSA en la Bolsa de Comercio local tuvo una variación bien plana también, 0,07%. Vemos otros datos importantes para partir el día. El IPSA llegó a los 5.716 puntos. La UF hoy día se cotiza en 36.071 pesos, mientras que el dólar llegó a los 802 pesos ayer en una segunda caída consecutiva. El cobre, por otra parte, a esta hora está en transacciones. Se cotiza en $3.85 la libra. Bien, y vamos a partir entonces contándoles sobre este encuentro entre el presidente Gabriel Boric y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La presidenta de la entidad del bloque europeo está de visita por Latinoamérica. Ya había pasado por Brasil, Argentina, antes de llegar a Chile. Y ahí vemos la imagen de su llegada al Palacio de la Moneda. Importante encuentro para fortalecer los vínculos entre ambas partes en un contexto donde la Unión Europea está tratando de fortalecer sus lazos con la región, con Latinoamérica. De hecho, después de la escala en Chile,
se dirigía a México, Ursula von der Leyen, para continuar precisamente con ese proceso. Y en el encuentro, que estuvo marcado por una interesante y larga reunión, hubo varios espacios para abordar temas que son relevantes para ambas partes, y dos en particular que tienen que ver con inversiones. La Unión Europea ha comprometido, por un lado, asesoría técnica importante para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, un combustible en el que hay mucho interés por parte de los países miembros de la Unión Europea, pero por otro lado también hay interés en Chile para el desarrollo de este tipo de proyectos, y eso fue lo que se firmó ayer, un memorándum de acuerdo que permite entonces transferencia tecnológica, asesoría técnica por parte de la Unión Europea, y esto también es lo más importante, créditos por más de 200 millones de dólares que van a aportar precisamente desde Europa para el desarrollo de estas tecnologías y el desarrollo de nuevos proyectos, fundamentalmente acá en Chile. También se va a avanzar en una alianza estratégica para el litio, otro ámbito en el que países europeos están muy interesados, dado el rol clave que cumple este mineral en el mismo proceso de transición energética. De ahí entonces la relevancia de los acuerdos alcanzados el día de ayer. Escuchemos a los protagonistas, el presidente Gabriel Boric y a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen nos ha planteado el interés de la Unión Europea, y de hecho vamos a avanzar en un MOU, a propósito, en un marco de entendimiento para poder desarrollar valor acá en Chile respecto de la industria del litio. Que no sea una industria principalmente extractiva, sino que la cadena de valor, parte importante, esté acá. Hemos dado un paso más en el camino importante y que no acaba de la cooperación y el multilateralismo entre Chile y la Unión Europea, mediante la firma de dos instrumentos que impulsarán la industria del hidrógeno verde. Chile es uno de los países mejor posicionados para tomar el liderazgo en esta materia. Hablando sobre energía, le doy la bienvenida a los pasos que ha tomado Chile para darnos un marco justo y estable para el mercado del sector renovable. Espero que tomen medidas para también aliviar la situación de estas empresas acá en Chile. Es importante para mantener la inversión actual y atraer aún otras inversiones, y en eso vamos a trabajar en forma conjunta. 8:10, vamos a ir a otro tema. Sorpresa y un remesón importante causó la renuncia de Andrés Ugarreta a la presidencia de Codelco. La minera estatal se queda sin su máximo líder, quien dejará el puesto el próximo 31 de agosto. En una carta profundizó en las razones de su salida, que tendrían que ver más que nada con asuntos personales, decía el mismo ingeniero, quien ahora da un paso al costado. La empresa empieza la búsqueda para su sucesor. Los detalles en la siguiente nota. Recordado por ser uno de los que lideró el rescate de los 33 mineros en la mina San José en 2010, Andrés Ugarret puso fin a su presidencia ejecutiva en Codelco, una sorpresiva renuncia, ya que no lleva ni siquiera un año en el cargo, que dejará a fines de agosto. En estos meses hemos enfrentado complejidades en los más diversos ámbitos, no solo por todo lo que implica gestionar esta empresa minera estatal en los tiempos y circunstancias actuales, sino porque en términos personales no ha sido fácil conciliar las exigencias del cargo con el cuidado de las demás facetas que confrontan la vida de un ser humano. Salida sorpresiva no solo por el poco tiempo en el puesto, sino también porque ocurrió en medio de un viaje a Nueva York del presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. Y aunque las razones de la renuncia aluden a motivos personales, han surgido versiones que aluden a un desgaste en la relación entre Pacheco y Ugarret. Genera muchas suspicacias la salida intempestiva del presidente ejecutivo de Codelco. Me parece extraño que a un año recién nombrado se genere este problema. Podrían existir algunas malas relaciones quizás con el directorio, no lo sabemos, y es lo que vamos a averiguar en la Comisión de Minería a través de un oficio directamente a Máximo Pacheco. Yo no advertí que hubiera, digamos, un choque o, en fin, un desacuerdo entre los objetivos que planteaba el presidente del directorio y el presidente ejecutivo de la empresa. Tiendo a pensar que fueron más motivos personales, porque obviamente manejar una empresa que está en un trance difícil, y cuando digo difícil, no estoy diciendo que sea una crisis terminal, ni mucho menos,
¿no es cierto? Pero es ciertamente un bajón de producción importante que hay que abordar en forma inmediata. Y eso siempre es muy tomador de tiempo. Es que el momento de la minera estatal dista de sus mejores épocas, con una deuda financiera que se triplicó en 13 años, pasando de $6.346 millones en 2010 a más de 18.000 en marzo de este año. Costos cada vez mayores, producción progresivamente a la baja, al igual que los ingresos hacia el fisco, que ya fueron superados por los del litio, materia en la que además se involucró la misma Codelco, encargada de liderar las conversaciones con las empresas que actualmente extraen este mineral del Salar de Atacama, SQM y Albemarle. Precisamente el proceso de tener que reforzar que Codelco es una empresa estatal, tener que defender, no frente al país, sino que frente al Parlamento, la naturaleza de una empresa estatal, la defensa que puede hacer Codelco dentro del negocio del litio, ha sido un desgaste político y sin duda que debe afectar a figuras tan importantes como esta. Codelco viene con una situación bien compleja ya hace un par de años, creo que no está a la altura de lo que una empresa estatal tiene que funcionar para nuestro país, pero aquí a Codelco le hace falta una intervención más profunda. No basta solamente con la renuncia a Sugarret. Con la renuncia a Sugarret no se va a cambiar el modelo de administración que tiene Codelco. Esperamos que se tomen otras medidas para poder que Codelco vuelva a ser la empresa que realmente le entregue una capitalización primero a Codelco, le entregue la utilidad al Estado, pero también se proyecta a futuro. Que el presidente no cometa un error y que acá ponga a los mejores en este caso, en este tema, porque el litio es de todos los chilenos y no un sector político. Por lo tanto, si queremos que la empresa nacional del litio funcione de verdad, no mire para el lado, no mire a los amigos, mire a personas como Sugarret, que ha demostrado durante años que es un tremendo profesional. La renuncia de Sugarret será efectiva el 31 de agosto, por lo que la minera informó que ya se encuentra en busca de su reemplazante. 8:14, noticias internacionales. El mercado estaba muy atento a lo que dijera ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central, que decidió, tal como esperaba el mercado, mantener las tasas de interés en los niveles actuales, que van de un rango de 5% a un 5,25%. De esa forma, hace una pausa en una escalada que había comenzado en marzo del año 2022 y que no se había detenido hasta ahora precisamente. La razón por la cual había ido subiendo las tasas tenía que ver fundamentalmente con los altos niveles de inflación, pero esta semana tuvimos un dato en Estados Unidos bien importante porque la inflación acumulada en 12 meses fue de 4% y cayó con fuerza respecto al mes anterior. Eso le ha permitido entonces a la Reserva Federal dejar las tasas de interés en los niveles actuales y de esa forma entonces generar o dar algún guiño de acuerdo a lo que ha planteado la Reserva Federal hacia el mercado sobre el curso de las tasas y de esa forma entonces quitar un poco de presión también sobre la actividad económica. Mantener el rango de tipos estable en esta reunión permite al comité evaluar información adicional y sus implicancias en la política monetaria, lo que decía el comunicado que emitió ayer en la entidad encabezada por Jerome Powell. De esta forma entonces también se da una señal de que hay algo de espacio y margen para que la actividad económica vuelva a retomar ciertos niveles más naturales, con menos presión desde el punto de vista inflacionario, pero también deja abierta la posibilidad de que siga subiendo las tasas en caso de que la inflación no ceda en los próximos meses. En ese sentido, la Fed lo que tiene como prioridad tiene que ver fundamentalmente con el alza de precios. Y eso quedó bien claro también en el comunicado del día de ayer. De esa forma, entonces, la Reserva Federal deja en pausa este ciclo de alza de tasas, pero sujeto a lo que ocurra con el alza de precios en los próximos meses. Today, our decision was to raise the federal funds rate by 25 basis points. A decision on a pause was not made today. Hoy nuestra decisión fue subir el rango en 25 puntos base. Hoy no se tomó ninguna decisión respecto a una pausa. Habrán notado que en el comunicado de marzo había un sesgo que señalaba que el comité anticipaba que algunas alzas adicionales serían apropiadas. Ese sesgo ya no está en el comunicado. Lo sacamos y en cambio ahora decimos que en orden a determinar en qué medida nuevas alzas serían necesarias para retornar la inflación al 2%, el comité tendrá en consideración algunos factores. Ese es un cambio significativo. Ya no decimos que anticipamos nuevas alzas y nos iremos manejando según la información entrante, reunión tras reunión, y podremos saberlo en la reunión de junio.
Bien, nos vamos ahora a otro tema para contarles qué es lo que reflejó la encuesta de operadores financieros, este instrumento que aplica mensualmente el Banco Central y cuyos datos conocimos el día de ayer sobre dos temas que son prioridad por estos días en el mercado local. Lo que va a ocurrir con la tasa de interés y cómo va evolucionando la inflación y cómo lo ve el mercado. Veamos algunos detalles de esta encuesta que sirve como un insumo bien relevante también para las decisiones que adopta el Banco Central en materia de política monetaria. Los operadores financieros apuestan por un primer recorte en la tasa de interés para el mes de julio. El próximo lunes, en la reunión de este mes, no habría cambios, sí llegaría un primer recorte de medio punto porcentual, es lo que proyectan los operadores financieros para el mes de julio, que llega a un 10,75%. ¿Qué va a pasar a fines de año? La tasa ya debería rondar el 8,25%, dicen los operadores en esta encuesta, en una proyección que hacen sobre cómo ven la evolución de la tasa de referencia. Y por otro lado, esto va de la mano, por supuesto, de las proyecciones en materia inflacionaria, mejoran las expectativas también respecto al alza de precios. La inflación en junio debería marcar un 0,1% en el IPC, en julio 0,3% y en agosto 0,2%. Con esos parámetros, la inflación entonces se va acortando, la inflación a 12 meses nos referimos, y podría acercarse a un 3,5% ya en los próximos 2 años. Es decir, la inflación, las expectativas de inflación parecen bien ancladas en el mercado, señal importante, por cierto, para lo que resuelva el Banco Central en los próximos meses sobre la tasa de interés. 8,19, pausa, ya volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8,22, para conversar sobre lo que está ocurriendo en el sector de la energía en nuestro país y en particular con las energías renovables. Las empresas del sector están viviendo un momento bien complejo. Por un lado, por problemas de precio, de cuánto se les paga por la generación de energía, pero también por otra parte por falta de transmisión, de líneas de transmisión que permitan sacar precisamente esa energía. De hecho, se está perdiendo muchísimo de la producción que tienen estas plantas de energía renovable, fundamentalmente en la zona norte. Bueno, vamos a conversar de estos temas junto a Jaime Toledo, el presidente de la Asociación de Energías Renovables. Gracias por el contacto, Jaime, muy amable. Muy buenos días, Sebastián. Muchas gracias por habernos invitado a esta entrevista. Bueno, este es un problema que genera mucha preocupación porque puede derivar en problemas de insolvencia para muchas empresas. Ya ha ocurrido con 3, de hecho, y el nivel de la discusión ha llegado incluso a canales diplomáticos. De hecho, estuvo el presidente en la reunión de ayer de la presidenta de la Comisión Europea con el presidente Gabriel Boric. Y ya podremos detenernos en esa reunión en particular. Pero me gustaría que usted pudiera darnos un diagnóstico, Jaime, de cuál es el momento que están viviendo las empresas del sector. Mira, las empresas del sector de energías renovables estamos viviendo una situación bastante compleja. Estamos experimentando del orden de entre un 10 y un 15% de la energía que producimos la tenemos que verter, no la podemos inyectar a la red por falta de transmisión. Y al mismo tiempo el resto de la energía que seguimos inyectando se valoriza durante un 40% del tiempo a un precio cero, a precio cero. En esa lógica, cualquier tipo de empresa, de cualquier tipo de sector productivo, al cual le recortan la producción de lo que vende, y al mismo tiempo la mitad de lo que vende se le valoriza a un precio cero, la verdad es que es una situación súper difícil de sostener. Y las inversiones aquí son bastante importantes. Jaime, yo entiendo que la explicación técnica puede ser un poco larga y algo compleja, pero le pediría, si es que nos puede explicar, sobre todo a nuestra audiencia, por qué la producción de energía que ustedes logran se vende la mitad del tiempo a precio cero. No tiene mucho sentido probablemente para la gente que nos está escuchando. Por eso, si es que nos puede dar una explicación sobre cómo funciona el sistema, lo más didáctica y breve posible. En general, lo que ocurre en el sistema de mercado chileno, que fue diseñado en el año 1982, que fue diseñado para un sistema con una penetración de centrales hidráulicas y centrales termoeléctricas. No fue diseñado para una alta penetración de energías renovables. De hecho, en el año 1982 no existían plantas fotovoltaicas, ni plantas eólicas, ni plantas de concentración solar. Sí, claro. Solo existían hidráulicas y termoeléctricas. Entonces, el diseño de mercado que nosotros estamos aplicando al día de hoy, con un 38% de energías renovables no convencionales en la red, no permite una adecuada tarificación de nuestra energía.
Perfecto. Y eso es lo que se traduce entonces en pago cero, digamos, por parte de esa generación. Eso evidentemente tiene repercusiones financieras, ¿no? Lo que ya estamos viendo, Jaime. Por supuesto, mira, nosotros solamente las empresas europeas en Chile han invertido en renovables del orden de 5.000 millones de euros. El año pasado, el año 2022, estas empresas experimentaron pérdidas cercanas a 1.000 millones de euros, solo en un año. La situación del año 2023 viene en la misma tendencia y en la misma línea. Por eso es tan importante y tan urgente que busquemos una solución que nos permita mitigar el impacto del vertimiento de energía que no podemos inyectar a la red y que la energía se valorice a un precio que nos permita costear las inversiones y costear los costos fijos de operación. Eso en términos generales. Sí. Pero adicionalmente va a seguir creciendo la cantidad de energía renovable que nosotros queremos, que nosotros estamos como país apostando a una transición energética acelerada. Y esa transición energética acelerada solo va a ser posible si el diseño de mercado regulatorio permite corregir esta distorsión que estamos sufriendo. Jaime, ayer este tema estuvo presente en la reunión entre Ursula von der Leyen y el presidente Boric. De hecho, la misma presidenta de la Comisión Europea lo plantea y pide una cancha pareja, en el fondo, para las empresas de energías renovables. ¿Cómo interpretan ustedes esa señal? Mira, es una señal súper potente. Nosotros coincidimos plenamente con la preocupación de la presidenta de la Comisión Europea, ya que ella manifiesta que, si bien es cierto, hay un proyecto de ley que va en buena, que piensa presentar el Ministerio de Energía en el Congreso, es un proyecto que va en una muy buena dirección, pero se necesitan medidas adicionales y medidas enfocadas en el cortísimo plazo. Cuando yo te hablaba de que hemos perdido las empresas de energías renovables en Chile 1.000 millones de euros en un año, la verdad es que cada mes que pasa es un mes que va impactando la situación financiera de estas compañías. Sí. Compañías que afortunadamente han imprimido un dinamismo a la competencia en la generación eléctrica que no existía. Hace 10, 15 años atrás en este país habían del orden de 10 empresas, ahora hay más de 200 empresas de energía. Ese dinamismo nosotros no lo queremos perder y estamos muy preocupados que esto se vaya perdiendo en la medida que vayan actores saliendo del mercado. Bueno, ¿y cómo ven ustedes la disposición del gobierno a resolver este problema? Ustedes piden medidas de corto plazo precisamente para resolverlo. ¿Lo ven como un asunto que el gobierno esté considerando? Nosotros hemos estado intensamente trabajando con el gobierno. Creemos que hay una apertura, que el gobierno ya ha entendido que tenemos un problema serio y que este problema tenemos que atacarlo todos juntos. Tanto el mundo privado como las autoridades, porque aquí no solamente está en riesgo algunas empresas de generación renovable, aquí lo que está en riesgo es la transición energética, la descarbonización de la red y sobre todo el aporte que nosotros como país podemos hacer en la lucha contra el cambio climático. Sí. Ahora, ¿cuál es la solución de corto plazo, Jaime, específicamente? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Mira, nosotros hemos propuesto algunas iniciativas. El gobierno también, por su parte, también está definiendo algunos mecanismos. Creemos que el primer paso es presentar este proyecto de ley, pero en paralelo tenemos que seguir trabajando en más iniciativas que nos permitan, tal como decía Ursula von der Leyen, emparejar la cancha. Bien, Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Muy amable. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Buenos días. Son las 8:29. Cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos Noticias Express.